queremos encontrar todos los zeros o raíces del grado dado 4 funciones polinómicas. Debido a cuarto grado, podemos esperar 4 zeros complejos siempre contamos multiplicidad, significa que contamos posibles cero dobles y tanto. Para hacer esto, primero queremos encontrar los zeros racionales de la función, y a menudo se nos pide que hagamos una lista de zeros racionales posibles de la función. Bien, los posibles zeros racionales serán la relación de los factores del plazo constante, en este caso menos 40, a los factores del coeficiente líder que en este caso es solo más 1. Así que vamos a comenzar enumerando los factores de menos 40, los factores de más 1, y luego encontraremos las posibles razones formadas con estos factores. Los factores irán a los integers que se dividen incluso en este caso, menos 40 y más 1. Así que los factores de menos 40 serían más barra 1, más barra 2, más barra 4, más barra 5, más barra 8, más barra 10, más barra 20. Y más barra 40. Estos son todos los números que se dividirán incluso en menos 40. Y por supuesto, los factores de más 1 son solo más barra 1. Y porque los factores de más 1 son solo más barra 1, cuando formamos la relación de estos dos, o los factores de menos 40 sobre los factores de más 1, aviso como los posibles zeros racionales serían los factores de 40. En este punto, podemos sustituir estos x valores en la función para determinar lo que hace que la función sea igual a 0, pero este método de prueba y error tomaría mucho tiempo. Así que lo que me gusta hacer es mirar el gráfico de la función. Recuerda, nuestro objetivo es encontrar los valores x que hacen la función igual a 0, o los valores x donde serían iguales a 0. Así que gráficamente, los verdaderos ceros de esta función serían los x-interceptos de su gráfico. Así que echemos un vistazo al gráfico y analícelo. Aquí está el gráfico de nuestro grado 4 polinomiales. Aviso como tiene dos x-interceptos que significa tiene dos zeros reales. Y, afortunadamente, también son irracionales. Tenemos un intercepto x aquí de menos 4, y un intercepto x aquí de más 1. Eso significa que dos de nuestros zeros de las funciones son menos 4 y más 1. Esto también nos dice que los otros dos ceros tendrían que ser ceros complejos. Otra vez, por el gráfico, sabemos que dos de los zeros son x igual menos 4 y x igual más 1. Aviso cuánto de estos están en la lista de posibles zeros racionales. Más importante, esto también ayuda a factor de nosotros la función polinomial original. Si x igual menos 4 exaciemens 1 a 0 de la función, entonces x más 4 debería ser un factor. Y si x igual 1 exaciemens 1 a 0, luego x, 1 también tendría que ser un factor de la función polinomial divisional. Así que ahora, f de x debe tener un factor de x más 4 y un factor de x, 1. Porque tenemos un grado 4 funciones polinomiales, y ambos de estos factores son un grado, esto nos dejaría con un grado al factor. Para encontrar este grado 2 factores, podemos dividir el polinomio original por x más 4 y x, 1, o si queremos usar la división sintética, podemos realizar la división sintética con menos 4 y más 1. Vamos adelante y utilice la división sintética. Comencemos usando menos 4, y luego vamos a listar los coeficientes de la función polinomial original, so 1, menos 3, menos 12, 54, y menos 40. Para comenzar, bajamos el 1 y empezamos a multiplicar por 4. Un x menos 4 exaciemens menos 4. Y añadir, esto es menos 7. Menos 7x menos 4 exaciemens más 28. Añadimos. Esto sería 16. 16x menos 4 exaciemens menos 64. Añadimos. Menos 10x menos 4 y más 40. Esto es bueno. Tenemos un restante de 0. Esto representa un grado 3 cuotientes cuando se divide por x más 4, pero desde x, 1 también es un factor de nuestra función original, también debe ser un factor de este polinomio reducido.
Así que ahora vamos a realizar la división sintética con 1 usando estos coeficientes, que de nuevo representan al cociente cuando se divide por x más 4. De nuevo, vamos a bajar el 1 y repetir la división sintética. 1 por 1 es 1, agregar. Esto es menos 6x1 hexasiemens menos 6, agregar. Esto es 10. Un x 10 hexasiemens 10 y nuestro restante es 0. Por lo tanto comenzamos con un grado 4 polinomiales, dividido por un grado un polinomio y luego otro grado un polinomio. Estos coeficientes representan nuestro grado 2 factores de la función polinomial original. Así que este factor aquí está 1x cuadrado, 6x más 10, o solo x cuadrado, 6x más 10. Y otra vez, recuerde nuestro objetivo aquí es encontrar los valores de x que hacen que esta función sea igual a 0. Ya encontramos los dos zero de estos dos factores, ahora necesitamos encontrar los zero de este factor cuadrático. Así que avancemos y hagámoslo en la próxima diapositiva. Ahora queremos solucionar x cuadrado, 6x más 10 igual 0. Esto no factor. No hay factores de 10 que añaden a menos 6. Debemos aplicar la fórmula cuadrática donde a es igual a 1, b es igual a menos 6 y c es igual a más 10. Si es necesario, aquí está la fórmula cuadrática. Vamos adelante y realicemos las sustituciones. Tenemos x igual guión más barra la raíz cuadrada de b cuadrado. Eso es menos 6 cuadrado, 4a donde a es 1 y c es 10. Todo sobre 2a o 2 por 1. Así que este sea positivo 6 más barra la raíz cuadrada de, aquí tenemos más 36, 40. Eso será menos 4 por todo más 2. Continuemos simplificando. Tenemos 6 más barra guión bien, la raíz cuadrada de menos 4 va a imaginario. La raíz cuadrada de menos 4 hexasiemens menos 1 por 4. La raíz cuadrada de menos 1 hexasiemens y, la raíz cuadrada de 4 hexasiemens 2. Así que tenemos 6 más barra 2 y por todo 2. Y de nuevo, necesitamos cuidar cuando se simplifique aquí. No podemos simplificar solo los 6, y los 2 aquí porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Mi sugerencia es dividir esto en dos fracciones. Tenemos 6 2 más barra 2 y 2 que debería darnos 3 más barra i. Estos son nuestros dos zeros restantes, y de nuevo, aviso como tenemos dos zeros complejos. Así que volvamos a la primera diapositiva. Encontramos menos 4 y más 1 como dos zeros, y los otros dos son x es igual a 3 más y x igual 3, y estos serían los 4 zeros del grado original 4 funciones polinomiales. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.